la grabación. Bien, entonces, como decía, el día de hoy vamos a trabajar con gases. Esto sigue marcado en la primera parte del curso, que son conceptos generales y tabla periódica. La parte número 5 ya de nuestra clase. Bien. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto sobre conceptos de gases. Bien. Y a partir de ahí vamos a trabajar con ley de gases ideales y a resolver unos ejercicios durante la clase. Bien, entonces, nuestro resumen consiste en retomar el concepto de ley de Boyle, que nos relaciona la presión y el volumen en un gas, ¿cierto? Y cómo estos van cambiando a medida que la temperatura permanece constante, ¿bien? Entonces, recuerden, ley de Boyle nos relaciona presión-volumen a temperatura constante. También vimos ley de Charles. La ley de Charles nos relaciona volumen-temperatura, mientras la presión permanece constante. Y análogamente, sabemos que existe también la ley de Gay-Lussac, donde se relaciona presión-temperatura, mientras el volumen es constante. ¿Bien? En ese sentido, entonces nosotros tenemos tres leyes base que están relacionadas bajo este triángulo, llamémoslo, de información. Y a partir de ahí, entonces, se puede generar la ley combinada de los gases, donde se va a relacionar nuestras tres variables, presión, volumen y temperatura, como aparece en pantalla. Bien, normalmente trabajamos o Boyle, o Gay-Lussac, o Charles, o gases ideales, y generalmente no trabajamos ley combinada de los gases. Bien, sin embargo, eso no implica que no se reconozca la existencia de la ley combinada de los gases y su respectiva ecuación. Bien, entonces, recordemos que cuando hablamos de ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, nosotros veíamos, por ejemplo, la relación volumen-presión, ¿cierto? Y que esa relación volumen-presión siempre generaba una constante. Lo mismo sucedía para la relación volumen-temperatura y generaba una constante. Perdón, volumen-temperatura van en relación, generaban una constante. También lo podemos ver, por ejemplo, para la relación presión-temperatura, que genera una constante. Y vimos además la ley de Avogadro, ¿sí? Que nos indicaba la relación entre volumen y cantidad de materia a través de moles, que también nos daba una constante. ¿Bien? Si nosotros combinamos estas dos ecuaciones, por ejemplo, y sabemos que las constantes se refieren al mismo valor, tenemos entonces que PB partido TN es igual a esa constante. Bien, que si reorganizamos esta información, tenemos entonces que PB es igual a la constante por la temperatura por N, donde podemos relacionar entonces presión por este lado, volumen por este lado, nuestra N, que sería entonces la cantidad de materia dada a través de los moles, la temperatura en la cual se genera entonces todo el análisis del sistema, y la constante, a partir de ahora, la vamos a llamar R, que es la constante de los gases ideales. Y esta constante de gases ideales, por supuesto, estaría marcada en la ley de gases ideales. Bien, entonces esto sería como el resumen. Y a partir de aquí vamos a trabajar entonces ya lo que es la ley de gases ideales. A través de nuestra ecuación, PV igual a NLT. Existen obviamente analogías, maneras de recordar esta ecuación. Tenemos, por ejemplo, la conocida pájaros volando es igual al número de ratones trotando, ¿cierto? U otra que dicen que pavo es igual a ratón. Entonces podemos usar esas dos maneras de recordar nuestra ecuación. Si nosotros tomamos condiciones, por ejemplo, de 0 grados Celsius, que sabemos que esto corresponde a 273.15 Kelvin, ¿cierto? De presión 1 atmósfera, a esto se le denomina temperatura y presión estándar, que a partir de ahora la vamos a escribir como TPN. Entonces, cada vez que aparezca TPN, nos estamos refiriendo a temperatura y presión estándar. ¿Bien? Es decir, 273.15 Kelvin de temperatura y 1 atmósfera de presión. Además sabemos que para un gas ideal, una mol de ese gas siempre que sea temperatura y presión estándar,
va a ocupar 22.414 litros. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que si nosotros introducimos toda esta información, ¿cierto? En nuestra ecuación de estado de gas ideal, podemos obtener el valor de R, porque ya conoceríamos nuestra presión ideal, ¿cierto? Presión estándar, el volumen que ocupa una mol de gas, el valor de R que no lo conocemos, pero sabemos que es constante, y tenemos entonces la temperatura, que es la temperatura estándar, 273.15. Despejamos R de esta ecuación. Nos queda entonces que R sería igual P por V partido NT que está multiplicando pasa a dividir NT. Y reemplazamos los valores. Presión, ¿cuánta presión es? Recordemos, una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión. Nuestro volumen, ¿quién es nuestro volumen? Como es una mol de gas ideal, debería ocupar 22.414 litros. 22.414 litros. Partido. Cantidad de moles, dijimos que era un mol el que ocupa este volumen. Así que si usamos este volumen, debemos ocupar un mol. Y finalmente, la temperatura a la que se desarrolla todo esto, 273.15 Kelvin. 273.15 Kelvin. A partir de aquí es importante y obligatorio trabajar la temperatura en Kelvin. Resolvemos entonces 1 por 22.414 partido 1 por 273.15. Tenemos entonces que nos da un valor de 0.082. ¿En qué unidades? Verificamos las unidades, no podemos cancelar ninguna unidad, así que estas unidades serían atmósfera por litro partido mol Kelvin. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Este sería entonces mi valor de mi constante de los gases. Es el constante, el valor siempre va a ser el mismo. Profe, Sí, cuéntame. para volumen, vamos a tener que transformar, por ejemplo, las unidades de medida, o vamos a usar Claro, litros. si se va a usar este ¿Siempre valor litros? de R, si este valor de R siempre va a ser presión en atmósferas, volumen en litros, masa Ya. en mol, perdón, cantidad de materia en mol y temperatura en Kelvin. Por supuesto existen otras unidades, ¿cierto? Que en vez de ser, por ejemplo, atmósfera, puede ser, no sé, por ejemplo, pascal, litro, mol, Kelvin. Entonces este número ya no sería 0.82, sería otro número que por supuesto existen tablas en libros donde nos muestran este valor. O lo que tendríamos que hacer es cambiar una atmósfera por el respectivo valor de pascales para obtener este número. Bien, porque lo más común es que estos números ya aparecen en tablas. Pero por ahora, normalmente, atmósfera litro mol Kelvin. Cuéntame. El 22.41 litros de Kelvin. ¿Cómo? Perdón, no te entiendo. El 22.414 litros de dónde lo saco. Es un 22 punto. Es una coma. Eso es una medición que se hizo, donde una mol de gas siempre va a ocupar este volumen. Siempre que tú tengas una mol de gas ideal, no importa qué gas sea, siempre va a ocupar 22.414 litros. Bien, es un valor también Profe, constante. profe, y lo de los 273.15 Kelvin es lo que equivale a la temperatura. Siempre la temperatura, por ejemplo, en este caso son 0 grados Celsius. Eso siempre va a equivaler a 273. Sí, recuerden que la equivalencia, voy a hacerlo acá, la equivalencia que relaciona los grados Celsius y los Kelvin, ¿cierto? Es que yo quiero pasar de Celsius a Kelvin, debo sumar siempre 273.15. Como tengo 0 Kelvin, me va a dar 273.15. Si estuviéramos a temperatura ambiente, tendríamos 25 Celsius, ¿cierto? Con sus respectivos 273.15, y eso me daría entonces 298.15 Kelvin. Eso sería entonces la temperatura ambiente en Kelvin.
Bien. ¿Alguna otra Profe. pregunta? Profe, ¿qué significaba PV? Es que llegué un poco tarde. Presión, volumen. Ah, ya. Pero ese es el título de la fórmula. O sea, ese... Presión, volumen es igual al número de moles por la constante de los gases, que ya la calculamos, 0.082, multiplicado la temperatura. ¿Bien? Esa es la ecuación de gases ideales. ¿Alguna otra Profe. pregunta? Sí. Entonces, para volumen vamos a usar litros y para la presión hay que transformarlo a Atmósferas. atm. Ah, ya. Sí, siempre atmósferas. Gracias. A menos que se indique Profe. otra cosa. Cuéntame. Siempre que pongan abajo N por C, siempre va a ser un mol por la temperatura que nos están dando. No. Estos valores que reemplacé acá, más adelante vamos a ver ejercicios, estos valores que reemplacé acá corresponden a unas condiciones estándar e ideales, ¿cierto? Para calcular nuestro valor constante. Recordemos que antes en gases sabíamos que existía una K, una K, una K, una K. Cuando combinamos todo, esa K la relacionamos con un valor de R, que ahora sabemos que ese valor de R corresponde a este número con estas unidades. Bien. Y en ese sentido, nosotros podemos, perdón, antes de la pregunta, en ese sentido nosotros podemos entonces calcular la presión de un gas ideal conociendo las demás variables, o el volumen de un gas ideal conociendo las demás variables. Ahora sí, pregúntenme, por favor. Disculpe, ¿usted cómo calculó eso con calculadora científica? Que Sí. le dio 0, y es que yo lo 0.82. hago y me da otra cosa. Ya tiene que tener atención a, si lo va a usar en calculadora, vamos a suponer, voy a intentarlo hacer con la calculadora del teléfono. Si yo uso mi calculadora de teléfono, si no sé dónde está, calculadora. Primero tengo que ponerla de lado y usar paréntesis. 0 no. Esto sería 1 por 22.414 dividido 1 por 273.15. Si yo escribo eso, me tiene que funcionar. 22.414, cierro paréntesis, dividido 1 por 273.15. Cierro paréntesis, igual. 0.082. Así que hay que tener cuidado con el manejo de calculadora, por supuesto, ¿cierto? Porque a veces la calculadora puede suponer, bueno, en este caso es 1 y 1, así que los podemos cancelar, y me da 22.14 dividido 273. Pero en otros casos sí es necesario hacer uso de los paréntesis para evitar que que la calculadora interprete mal los datos que estamos incorporando. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, si no hay más preguntas, entonces vamos a proceder con un ejercicio que nos relaciona, en este caso, la información que acabamos de ver. Bien, tenemos entonces que nos preguntan cuál es el volumen en litros que ocupan 49.8 gramos de cloruro de hidrógeno a condiciones estándar de presión y temperatura. Esto, recuerden, condición estándar de presión y temperatura. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el volumen en litros si tenemos una masa de 49.8 gramos de cloruro de hidrógeno? Por supuesto, esto es un gas. A condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Temperatura, vimos que es 273.15 Kelvin. 273.15 Kelvin. La presión también vimos que era una atmósfera. Bien. Y como estamos en el marco de gases ideales, debemos entonces usar PV igual a nRT. ¿Dónde nos preguntan calcular volumen? Tenemos la presión, sí, una atmósfera. La cantidad de moles no la hemos calculado, pero podemos hallarla ya que tenemos la masa del gas
R es un valor constante, lo calculamos antes, y la temperatura también la conocemos. ¿Bien? Profe. Lo primero que debemos hacer, sí, cuénteme. ¿Qué significa que el ejercicio sale 49,8 G off? ¿Qué significa el off ahí? ¿O es porque Perdón, está en esto inglés? fue un error de traducción. Hay cosas que paso por alto. Gracias. Ya, entonces tenemos 49,8 gramos de cloruro de hidrógeno. Bien. ¿Cuánto pesa el cloruro de hidrógeno? No lo voy a hacer acá porque ya lo vimos en clases anteriores. Tenemos hidrógeno más cloro. Nos da 36,45 gramos mol. Esa sería la masa del cloruro de hidrógeno. Es decir, sabemos que vamos a pasar de gramos de cloruro de hidrógeno a moles de cloruro de hidrógeno. Y mi relación me dice que cada 36,45 gramos corresponden a una mol. Gramos de cloruro que multiplican, elimino con gramos de cloruro que dividen, opero y me da 1,36 mol de cloruro de hidrógeno. Es decir, ya tengo mi valor de N, mi valor de P, mi valor de T y por supuesto R, que es constante. Entonces, lo que debo proceder ahora, como me preguntan volumen, es despejar volumen de mi ecuación. Volumen sería igual a nRT, presión que está multiplicando, la escribo dividiendo al otro lado de mi ecuación y me queda solamente reemplazar valores. Moles, tengo 1,36 mol. Mi constante de gases, recordemos, 0,082 atmósfera por litro partido mol por Kelvin. Y mi temperatura, que ya sabemos, 273,15 Kelvin. 273,15 Kelvin. Partido mi presión, una atmósfera. Una atmósfera. Perdón, una atmósfera. Bien. Entonces, primero vamos a verificar unidades. Mol que multiplica, lo elimino con mol que divide. Atmósferas que multiplican, lo elimino con atmósferas que dividen. Kelvin que dividen con Kelvin que multiplica. Y mi resultado me queda en litros. Y por supuesto, litros corresponde a las unidades de volumen. Es decir, que al menos esta parte voy bien. Procedo entonces 1,36 por 0,082 por 273,15 partido 1. Bien, eso me daría 30,46 litros. Bien. ¿Alguna duda con respecto a la solución? Al principio calculamos solo los moles. Solo los moles, claro. Porque teníamos la cantidad de materia en gramos, pero no podemos introducir gramos acá. Debemos introducir moles. Profe, me perdí abajo. ¿En qué parte? Cuando puso el 0,082. Ya, entonces, este equivale a N, ¿cierto? Este equivale a R. Por supuesto, este equivaldría a T. Y este equivaldría a P. Que coincide con lo que estoy acá. Lo único que hice fue reemplazar valores. Este valor de R siempre va a ser 0,082 en estas unidades, porque lo calculamos antes. Siempre va a ser ese, y lo único que empiezo ahora es verificar unidades. Este mol que me está multiplicando, acá lo elimino con este mol que está dividiendo. O sea, si lo escribo yo aparte, esto me quedaría así. Mol que multiplica, perdón, que me multiplica atmósfera por litro, ¿cierto? Mol y Kelvin. Este mol que me multiplica acá, lo elimino con este mol que me divide acá. Eso es lo que hice acá cancelando unidades. Esta atmósfera,
Vamos a escribirlo acá ahora con rojo. Partido atmósfera. Esta atmósfera que está multiplicando acá, la elimino con esta atmósfera que está dividiendo acá. Y el Kelvin que está dividiendo acá, lo voy a eliminar con el Kelvin de la temperatura que me está multiplicando acá. Y entonces, lo único que me queda en unidades es litros, que es el que rescaté acá. Bien. Profe, Siempre se van a pedir unidades, siempre. no entiendo todavía, ¿de dónde salió el 0,082? Acá. Usamos condiciones estándar de presión-temperatura. Tomamos nuestra ecuación, que la expliqué en la diapositiva 1. Tomamos la ecuación. Como no sabemos cuánto vale R, la despejamos de acá. Nos queda PV partido NT. Y reemplazo mis valores ideales. Condición ideal de presión, 1 atmósfera. Condición ideal de volumen, 22.414. Condición ideal de moles, 1 mol. Condición ideal de temperatura, 273. Opero, y como no puedo cancelar unidades, me quedan todas estas unidades. Entonces siempre se ocupa el 0,082. Sí, siempre, 0.082 atmósfera litro partido mol Kelvin. Profe, Eh, No, Sí, dale bueno. tú. Dale, dale. ya. ¿No había una fórmula para sacar los moles? Para sacar los moles lo calculamos, siempre hay que calcularlo. Cantidad de materia que nos dan, en este caso 49.8 gramos, usamos nuestra masa molecular para transformar de gramos a moles. Y para este ejercicio es 1.36. Este ejercicio no es ideal, por eso no nos da 1. Y usamos Gracias, 1.36. Profe, disculpe que le pregunte Sí. de nuevo, pero ¿qué era NRT, por favor? Que no lo escuché bien. N cantidad de NRT. materia, N Oye. cantidad de materia en moles, R el valor de mi constante de gases ideales, T temperatura, P presión Ay, y B volumen. ay, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, continuamos con otro ejercicio. ¿Qué era la R, profe? La R es la constante de gases que tiene ese Profe, valor ¿puede volver eso? con estas unidades. Profe, ¿puede volver un poquito el ejercicio? A este. Sí, pero Profe, entonces, la T, esa es nuestra temperatura ideal, ¿cierto? De En gases. este caso, No. sí, temperatura estándar. Ah, Puede ya. que en otro ejercicio nos digan la temperatura son 30 Celsius. Entonces habría que transformar cuántos Kelvin son esos 30 Celsius. listo, profe. Bien, vamos a con el siguiente ejercicio. Nos dicen, tenemos argón, que es un gas inerte. Vamos entonces que tenemos argón, que es un gas inerte, que se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento, ¿cierto? Tenemos un cierto foco que contiene argón a 1.20 atmósferas de presión, es decir, tenemos una presión de 1.20 atmósferas y una temperatura de 18 Celsius. Permíteme un instante. Tenemos entonces una temperatura de 18 Celsius. Sabemos que no podemos trabajar en Celsius, así que la transformamos directamente a Kelvin sumando 273.15. Bien, y eso nos daría 291.15 Kelvin. Luego nos dicen que este se calienta, el gas, ¿cierto? Hasta 85 Celsius, es decir, que eso era una temperatura 1. Tenemos ahora una nueva temperatura 2, que equivale a 85 Celsius. Procedemos igual, sumamos 273.15 para mirar su temperatura en Kelvin. 358.15 Kelvin. Y nos preguntan,
Bueno, nos indican además que todo esto sucede a volumen constante. Nos preguntan cuál es la presión final de este sistema. Y lo primero que debemos hacer es mirar, observar el ejercicio y nos damos cuenta que es una relación de presión-temperatura. Bien, me regreso a mi resumen y si tengo una relación de presión-temperatura a volumen constante, estoy usando la ley de Gay-Lussac. Y por lo tanto, esta es mi ecuación que me va a servir para solucionar el problema. Regreso acá y digo entonces que mi ecuación, perdón, esa relación, pertenece entonces a la ley de Gay-Lussac. Y tenemos entonces nuestra ecuación. Presión 1 partido temperatura 1 igual a presión 2 partido temperatura 2. Nuestra pregunta corresponde a presión 2, es decir, debemos despejar presión 2. Y al despejar la presión 2 tenemos temperatura 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar a P1. Tenemos entonces P1 partido temperatura 2, perdón, por temperatura 2 partido temperatura 1. Y reemplazamos los valores. ¿Quién es mi presión 1? 1.20 atmósferas. 1.20 atmósferas. ¿Quién es mi temperatura 2? 358.15 Kelvin. 358.15 Kelvin. Y todo esto partido mi temperatura 1, que es 291.15 Kelvin. 291.15 Kelvin. Verifico unidades. Kelvin que divide, lo cancelo con Kelvin que multiplica. Y mi respuesta, P2, me tiene que quedar en unidades de atmósferas, que por supuesto, presión se mide en atmósferas. Procedo 1.20 por 358.15 partido 291.15. Y esto me da 1.48 atmósferas. Bien. Y esa sería entonces mi respuesta. ¿Preguntas? Antes de pasar con el último concepto de gases. Profe, ¿cómo pasaba de grado a Kelvin? No sé cómo se dice. De Celsius, va a escribir Celsius a Kelvin. Para pasar de Celsius a Kelvin debo sumar 273.15. Y si voy en el sentido inverso, pues hago la operación inversa, que sería la resta, 273.15. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, importante empezar a reconocer qué tipo de información nos dan, ¿cierto? En el ejercicio anterior nos dan presión, temperatura, cantidad de materia, preguntan volumen. Sabemos entonces que debemos usar gases ideales, ¿cierto? En este caso nos dicen que el volumen es constante y nos muestran la relación de presión y temperatura. Entonces sabemos que estamos enmarcados en la ley de Gay-Lussac. Y así, cada ejercicio podemos ir determinando bajo qué condiciones está funcionando y por supuesto qué ley emplear para solucionar el problema. Vamos a mirar entonces nuestro último concepto, que corresponde a la ley de Dalton. ¿Bien? La ley de Dalton nos habla de la presión total de un sistema, ¿cierto? Que en este caso es una mezcla de gases y que esta presión total es igual a la suma de las presiones de cada gas, como si estuviera solo. Y a cada una de esas partes se le va a llamar entonces presión parcial. Es decir, que si yo tengo un contenedor, ¿cierto? Con un gas A, vamos a suponer, recordemos que el gas ocupa todo el espacio que lo contiene. Tenemos un gas B y tenemos un gas C. La presión total de este sistema, ¿cierto? Está por la suma
de la presión de A más la presión de B más la presión de C. Que es lo que tengo escrito acá abajo. La presión total de un sistema está dada por la suma de la presión de cada gas. En este caso, A, B y C. Aquí tengo uno para N gases. Entonces, se podría resumir entonces como la sumatoria de las presiones parciales. Cada una de esta presión de cada uno de los gases se conoce como presión parcial. Presión parcial. Bien. Esa presión parcial está dada, por supuesto, por la cantidad de materia que esté contenido en la mezcla. Aquí vemos que el componente C es el que está en mayor proporción, en mayor porcentaje. Por lo tanto, la presión parcial de C debe ser mucho mayor que la presión de A y por extensión a la presión de B. Entonces, en ese sentido, manejamos en química un concepto que se llama fracción molar. Fracción molar. Y esta fracción molar lo que me dice a mí es qué relación existe entre las moles del gas, ¿cierto? El gas A, el gas B, el gas C, frente a las moles totales del sistema. Entre comillas, esto sería un porcentaje, solo que no está multiplicado por 100. Es la única diferencia. ¿Qué porcentaje de A tengo, qué porcentaje de B tengo o qué porcentaje de C tengo? Como no lo multiplico por 100, no podría hablar de porcentaje. Entonces, en química usamos el concepto de fracción molar. Y ahora con esta fracción molar podemos determinar entonces qué cantidad de presión ejerce cada gas, ¿cierto? Que en este caso sería la presión parcial, que ya lo introdujimos anteriormente. La presión parcial, es decir, la presión que ejerce cada gas, está dada por su cantidad de materia, que es la fracción molar. La fracción molar y la presión total. Bien, esas serían las 3 ecuaciones más relevantes, importantes. Profe, ¿Sí? la presión parcial que era. La presión parcial es la presión que ocupa un gas dentro de la mezcla, un solo gas. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos A, B y C. La presión parcial sería la presión que ejerce A dentro del sistema, o la presión que ejerce B, o la presión que ejerce C. ¿Cierto? Igual la fracción molar. ¿Qué cantidad de materia o qué porcentaje de materia es A? ¿Qué porcentaje es B? ¿Y qué porcentaje es C? Bien. Vamos a desarrollar, por supuesto, un ejercicio para ver en práctica todo este concepto. De pronto con el ejercicio se hace más clara el concepto de la ley de Dalton. Bien. Pero en términos generales, lo que nos dice Dalton es, si yo tengo una mezcla de gases, ¿cierto? La presión total de esta mezcla tiene que ser la suma de las presiones de cada uno de sus componentes, ¿cierto? Y la presión de cada componente es proporcional a la cantidad de materia que exista. Si tengo mayor cantidad de A, perdón, en este caso, mayor cantidad de C, la presión parcial de C tiene que ser la más grande, seguida de la A y finalmente de la B. Vamos a mirar el ejercicio. Cuéntame. Representaba el porcentaje, entre comillas. La fracción molar. Ah, ya. Entonces vamos a mirar un ejercicio que nos dice que tenemos una muestra de gas natural, ¿cierto? ¿Qué es una mezcla de gas natural? 8.24 moles de metano, ¿cierto? 0.421 moles de etano y 0.116 moles de propano. Cuando tenemos todos estos gases en conjunto, entre los tres hay una presión total de 1.37 atmósferas. Nos preguntan, ¿qué presión ejerce cada uno de los componentes? Bien. Entonces, para este caso, yo sugiero hacer uso de una tabla en la que tenemos, entonces, cantidad de metano, una segunda componente en la mezcla que es el etano, y un tercer componente en la mezcla que es propano.
Y tengo entonces N, que sería mi cantidad de materia correspondiente a cada componente. ¿Cuántas moles de metano tengo en mi mezcla? 8.24. Esto es para organizar información. 8.24 moles. ¿Cierto? Entonces aquí N estaría en moles. Etano. ¿Qué cantidad de moles de etano tengo? 0.421. 0.421. Y finalmente, ¿qué cantidad de moles de propano tengo? Mi ejercicio me dice 0.116. 0.116. Debemos conocer la cantidad total de materia que tiene mi mezcla para así encontrar las proporciones de cada uno de los componentes, ¿cierto? Vamos a entonces a escribir, esto qué horrible, vamos a escribir una sumatoria, que en este caso sería la sumatoria de NI, y nos daría las moles totales. Moles totales, 8.24 más 0.421 más 0.116, me da 8.777 moles. Perdón. Moles. Bien. Es decir, mi sistema está compuesto por 8.777 moles. Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje de esto es metano? ¿Qué porcentaje de esto es etano? ¿Y qué porcentaje de esto es propano? Recuerden, en química no manejamos el concepto de porcentaje, sino de fracción molar. Es decir, tenemos que calcular la fracción molar, que no es nada más que tomar cada uno de estas moles y dividirlo entre la mol total. Para metano, NI, ¿quién sería? 8.24. Para etano, 0.421. Y para propano, 0.116. Es decir, que este valor sería 8.24 partido 8.777. Eso me da 0.94. ¿Cierto? Que si lo multiplicáramos por 100 tendríamos un porcentaje y diríamos que la mezcla es 94% metano. Vamos con el siguiente. El siguiente me dice 0.421 partido moles totales. Eso me da 0.05, que sería mi fracción molar. En porcentaje sería equivalente al 5%. Y finalmente el propano, que sería 0.116 partido, recordemos, partido moles totales. Que las moles totales son 8.777. Esto me da 0.01 en fracción molar. La sumatoria de mis fracciones molares, al igual que el porcentaje, que en el caso porcentaje es 100, en el caso de fracción molar debe ser 1. Bien, y finalmente también puedo conocer entonces las presiones parciales, que es la que me pregunta el problema. ¿Cuáles son las presiones parciales de los gases? No puedo obtener el valor de la presión parcial si no conozco la presión total del sistema y si no conozco la fracción molar de cada componente. ¿Cuánto es la presión total? El problema me dice que es 1.37 atmósferas. Bien. ¿Cómo hallo mi presión parcial? Uso la presión total, que la conozco, por la fracción molar, que la conozco, ya la calculé. Para el primer caso sería 0.94 por 1.37. Esto me da 1.29. Entonces, 1.29 atmósferas es la presión que ejerce el metano dentro de la mezcla. Para el etano, tenemos mi presión total, 1.37 atmósferas por 0.05. Me da 0.07 atmósferas. Y para el último tendríamos 0.01 por 1.37. Esto me da 0.01 atmósferas. Y la suma de las tres, voy a hacer una línea acá. La suma de las tres me da 1.37. Cuéntame. ¿De dónde sacó el 1.37? Perdón. El 1.37, el sistema me dice la presión total es 1.37. Y ahí escribo entonces el valor de mi presión total. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el 1,37 tm se divide por el 0,94, ¿eso es cierto? No,
se multiplica. Miremos la ecuación acá a la izquierda. Me dice que tengo que tomar la presión total y la multiplico por mi valor de fracción molar. Es 0.94 por 1.37. En el fondo estoy diciendo cuánto es el 94% de esta presión. Cuánto es el 5% de esta presión y el 1% de esta presión. Profe, Cuéntame. ¿puede explicar de nuevo el último paso? Sí, La recuerden, presión. tenemos presión parcial, es el producto entre la presión total y la fracción molar. Voy a escribir acá el primer ejemplo entonces. La presión parcial para este caso sería presión total 1.37 atmósferas multiplicado mi fracción molar 0.94. Cuando hago este producto, obtengo este valor. Y así, repito, para este, que sería 0.05 por la presión total, y para este, 0.01 por la presión total. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, en ese sentido, la respuesta a mi pregunta de cuáles son las presiones parciales de cada gas, sabemos que para el metano es 1.29 atmósferas, para el etano 0.07 atmósferas y para el propano 0.01 atmósferas. Entre las tres tiene que sumarme 1.37 que corresponde a la presión total. Siempre vamos a aproximar los números, ¿o no? Sí, tienen que revisar el concepto de cifra significativa, que es el que les dice a ustedes, voy a escribir acá arriba, cifra significativa, que es el que les dice a ustedes cómo aproximar números y en qué cantidad. Bien, porque estoy usando al final solamente 2 decimales y no 3. Bien. O Profe, menos, un solo decimal. Cuénteme. para las presiones, la ley de Dalton va a usar ATM, Si el o ejercicio está en depende. ATM, se hace en ATM. Si el ejercicio está en pascales, se hace en pascales. A menos que otra cosa se indique. Ya, Vamos a suponer que el ejercicio no se nos da presiones parciales. Aquí, que en vez de aquí esto sea atmósferas, que esto no sea atmósferas, sino sea pascales y que esto sea milímetro de mercurio. Vamos a suponer que tengamos las tres unidades. En ese sentido, si no se dice en qué unidad entregar la presión total, cada uno de ustedes elige la presión, la unidad que más le convenga. En términos generales, lo más conveniente es atmósferas. ¿Por qué? Porque las atmósferas se usan en la ecuación de estado, se usa en las demás leyes. Por conveniencia, atmósferas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, vamos entonces. ¿Qué significa ese como, no sé si es parecido como un 3 ya, o una E? Este de Lo que acá, está arriba del... Sí. eso es el símbolo de sumatoria. Ah, ya. Bien. Bien, entonces chicos, tienen esos ejercicios. Por supuesto, no hay tiempo para que resuelvan los 4. Nos llevaría bastante. Entonces, voy a darles 5 minutos para que escojan uno de los 4 ejercicios. ¿Vale? Y en 5 minutos, pasados los 5 minutos, procedo yo entonces a darle solución a todos los ejercicios y de paso van mirando cómo se solucionó el que hayan escogido. Bien, entonces 5 minutos a partir de ahora para dar solución al problema que escojan.
Entonces tenemos nuestro primer ejercicio que nos indica y nos pregunta qué volumen ocupa un gas a 30 grados Celsius que tiene una presión constante, ¿cierto? Si la temperatura disminuye un tercio, ocupando 1200 Celsius, 1200 centímetros cúbicos. Primero nos pregunta entonces qué volumen. Volumen 1 va a ocupar nuestro gas, ¿cierto? Si tiene una temperatura 1 equivalente a 30 grados Celsius. Sabemos que para pasarlo a Kelvin sumamos 273.15 y obtenemos nuestro valor en Kelvin, 303.15 Kelvin. Y nos dice entonces que ahora tenemos un volumen 2 que son 1200 centímetros cúbicos. Ese volumen 2 lo podemos usar en centímetros cúbicos, ¿cierto? Pero normalmente usamos litros o mililitros. Vamos a usar litros, que son 1200, perdón, mililitros. O si lo quieren hacer, 1.2 litros. Los factores de conversión les queda a verificación. Y finalmente nos dicen que tenemos una temperatura 2, que la temperatura disminuye un tercio. ¿Qué significa que la temperatura disminuye un tercio? Que nos quedan 2 tercios de la temperatura. 2 tercios de 303.15 Kelvin. Es lo mismo que sacarle un tercio y multiplicarlo por 2. Hay varias maneras de obtener este número. Esto nos daría 202.1 Kelvin. Verificamos. Como nos dice que la presión es constante, estamos indicando que nuestra presión es constante, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué relación tenemos. La relación para desarrollar este ejercicio es una relación de volumen-temperatura y por lo tanto estamos trabajando la ley de Charles. ¿Y qué nos dice la ley de Charles? Volumen 1 partido temperatura 1 es igual a volumen 2 partido temperatura 2. Nuestra pregunta va a qué valor obtiene o debería ser el volumen 1. Entonces de aquí despejamos volumen 1. Profe, Cuénteme. es que era un tercio, no 2 tercios. Sí, lo que pasa es que la temperatura disminuye un tercio. No está diciendo que la temperatura disminuye hasta un tercio. Es decir, que si tenemos el 100% de la temperatura, ¿cierto? Si le quitamos un tercio de la temperatura, en el fondo nos quedamos con 2 tercios de ella. De cualquier manera, como aborde el problema, sea restándole un tercio a 303 o multiplicando 303 por 2 tercios, va a obtener 202. Entonces, hay que tener atención al concepto de disminuir un tercio o disminuir hasta, perdón, ¿qué pasa con esto? Hasta, no puedo escribir allá arriba, o escribir hasta un tercio. ¿Bien? Son cuestiones de lenguaje en la matemática. Entonces, nos queda que el volumen 1, al despejarlo, da volumen 2, temperatura 1, partido temperatura 2. Bien, recordemos que esta temperatura 1 que está dividiendo pasa a multiplicar, es lo que escribe acá, y reemplazamos los valores. Nos queda entonces que nuestro volumen 1 sería igual a 1200 mililitros o 1200 centímetros cúbicos o 1.2 litros, la que más guste para trabajar, multiplicado por mi temperatura 1, 303.15 Kelvin, partido todo entre mi temperatura 2, 202.1 Kelvin. Verificamos unidades, Kelvin que divide con Kelvin que multiplica, entonces mi resultado me tiene que dar en Kelvin. Y multiplico 1200 mililitros por 303.15 partido 202.1. Bien, esto me da Profe, no había que 1800 en mililitros. mililitros. Perdón, mililitro, tienes razón. Acabo de escribir mililitro. Elimino Kelvin, me queda el mililitro. Gracias.
Entonces, mililitro coincide con medición de volumen. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Sí. si en vez de mililitros hubiéramos usado litros, estaría igual. El resultado sería 1.8. Esto sería Vale. o 1.8 litros o 1800 centímetros cúbicos. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Ya como se pueden dar cuenta, en este caso, la elección de las unidades en volumen es libre. Cualquiera de estas respuestas es válida. A Profe, menos que el ejercicio, perdón, el ejercicio dijera al final qué volumen en mililitros o qué volumen en litros, ahí sí sería estricto el cambio de unidad. Cuénteme ahora sí. ¿qué hizo con el 2/3 para que diera 202? Si tenemos, voy a explicarlo acá abajo, si tenemos a 303.15 Kelvin, ¿cierto? Y debemos restarle un tercio de cuánto? De 303.15 Kelvin. Eso es equivalente a si yo tomo una unidad completa menos un tercio, esto me da entonces 2/3 del total, que fue la versión que yo usé. 2/3 del total. O también puede tomar 303 y restarle 303.15 partido entre 3. O puede usar un tercio y luego lo multiplica por 2. O sea, hay muchas maneras de abordarlo. Ya depende del camino que uno decida usar, pero al final debe ser un tercio menos del 303, que en el fondo son 2/3 del volumen, de la temperatura en este caso. Vamos a por el siguiente ejercicio. Dice, tenemos un volumen constante, ¿cierto? ¿Sí? Volumen constante, ¿cierto? Y nos dice que tenemos un gas que ejerce una presión de 880 milímetros de mercurio. Tenemos una presión de 880 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y que la temperatura de este gas corresponde a 20 grados centígrados. Lo transformamos directamente, sumando 273.15, lo transformamos a Kelvin y tenemos 293.15 Kelvin. Ahora nos preguntan qué temperatura habrá, sería que esto era una temperatura 1. Ahora hay una pregunta de qué temperatura habrá, ¿cierto? Si la presión aumenta en 15%. Es decir, vamos ahora a usar una matemática un poco diferente. Tenemos una presión 2. Esta presión 2 a qué corresponde? A los 880 milímetros de mercurio más el 15% de 880. ¿Por qué? Porque estoy tomando, perdón, no es el 15, es el 20. Aquí estoy escribiendo cosas que no son. 20%, ¿cierto? Entonces el 20% de 880, ya el ejercicio que esa me quedó mal. Serían 1056. Profe, ¿Sí? ¿por qué el 20%? Ah, sí, es 15%. Estoy leyendo mal. De verdad que estoy sin mente eso. Perdón, 15%. Aquí dice 15%. Gracias. 15% de 880 más los 880, que es la manera de aumentar la presión hasta el 115%. Hay muchas maneras de abordarlo, por supuesto. Y esto me da 1012 milímetros de mercurio. Es decir, ya tengo mi relación, que es de tipo presión-temperatura. Si vamos a la diapositiva del resumen, vemos que esta relación presión-temperatura corresponde a la ley de Gay-Lussac.
y que de ahí se desprende entonces una ecuación que dice presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Nuestro sistema pregunta, ¿cuál es la temperatura 2? Es decir, debo despejar temperatura 2 de acá. De aquí, despejo T2. Y me quedaría entonces la presión 2 por la temperatura 1 partido la presión 1. Bien. Ya tenido mi ecuación despejada, simplemente reemplazo los valores. ¿Quién es mi presión 2? 1012 milímetros de mercurio. ¿Quién es mi temperatura 1? 293.15 Kelvin. Y finalmente me queda entonces, ¿quién es mi presión 1? Mi presión 1 son 880 milímetros de mercurio. Y verifico unidades. Milímetro de mercurio que multiplica con milímetro de mercurio que divide. Y mi resultado me queda entonces en Kelvin. Y procedo. 1012 por 293.15 por 880. Y eso me da 337.12 Kelvin. Entonces la temperatura que habría, o que habrá, es de 337.12 Kelvin. Bien, ¿preguntas? Eso no se pasa a grados. No, si la pregunta no dice presente la temperatura a Celsius, no se pasa. Pero si quisiera pasarla a Celsius, lo que debo hacer es restar 273.15 y tendría que hacer 337.12 menos 273.15. Eso me diría 63.97 Celsius. Pero como el ejercicio no lo establece, no es necesario este paso. Pero por supuesto también es una respuesta válida. De fondo, cuando aumento la presión en un gas, el gas tiende a aumentar su temperatura. Eso después lo van a ver con más detalle en termodinámica. Bien. Siguiente pregunta nos dice, cuando un gas que está en 85 Celsius y 750 milímetros de mercurio, está en un volumen constante en un cilindro, se comprime y su temperatura disminuye 2/3. No hasta 2/3, disminuye 2/3. ¿Cuál será la nueva presión del gas? Entonces tenemos nuestra temperatura 1, ya sabemos que es una temperatura 1, inicia en 85 grados Celsius, la pasamos a Kelvin sumando 273.15 y obtenemos 358.15 Kelvin. Tenemos una presión 1 que corresponde a 750 milímetros de mercurio. Luego el mismo ejercicio nos dice que se comprime y su temperatura disminuye 2/3. Ahora tenemos una temperatura 2 y al disminuirse 2/3, análogamente a lo que hicimos en el primero, sería 1/3 de 358.15 Kelvin. Y esto nos daría 119.38 Kelvin. Bien. Pregunta, ¿qué presión 2 posee el sistema? Verificamos entonces nuestra relación. Eso es análogo al ejercicio anterior, por eso voy un poco rápido. Relación de presión-temperatura, efectivamente. Por lo tanto, es la ley de Gay-Lussac. ¿Y qué nos dice la ley de Gay-Lussac? Nos dice que yo tengo una relación entre la presión 1 y temperatura 1 y la presión 2 y la temperatura 2. Nos preguntan por mi presión 2, la despejo de acá, T2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces mi presión 2 sería igual a presión 1, temperatura 2, partido temperatura 1. ¿Qué valores poseo yo de esto? De presión 2, perdón, de presión 1.
750 milímetros de mercurio. De mi temperatura 2, 119.38 Kelvin. Todo partido, mi temperatura 1, que sería 358.15 Kelvin. Verifico unidades, Kelvin con Kelvin. Entonces mi presión 2 estaría en milímetros de mercurio y procedo. 750 por 119.38 partido 358.15. Esto me daría entonces 250 milímetros de mercurio. Entonces, esta sería una combinación de los dos ejercicios anteriores, en el sentido de reducción de una variable en una fracción específica y la relación de presión-temperatura en Gay-Lussac. Y finalmente, voy a borrar esto. Esto me debí borrarlo, ya. Y finalmente, entonces tenemos nuestro último ejercicio. Nuestro último ejercicio dice que tenemos un recipiente de 12 litros y en ese recipiente de 12 litros se introduce 121.18 gramos de neón, 84 gramos de metano, 90 gramos de agua, todos en estado gaseoso. Es decir, tenemos una mezcla de gases. Bien, y nos indican que la temperatura del recipiente es 27 Celsius. La temperatura del recipiente es 27 Celsius. Entonces, si le sumamos 273.15, tendríamos una nueva temperatura de 300.15 Kelvin. Y nos preguntan, la presión al interior del recipiente y la fracción molar y la presión parcial de cada gas. Vamos a resolver la primera pregunta, que es la presión al interior del recipiente. Como tenemos volumen, tenemos temperatura y tenemos masas, nos indican que tendríamos que trabajar con nuestra ecuación de estado. PV es igual a NRT, ¿cierto? Porque nos preguntan cuál es la presión, tenemos volumen, 12 litros, tenemos cantidad de materia, ¿sí? Esta y esta, tendríamos que sumarlas y pasarlas a moles. Y finalmente tenemos R, que es nuestro valor constante, y nuestra temperatura también la tenemos. Es decir, podemos usar nuestra ecuación, pero para poder usarla debemos encontrar primero el valor de N, ¿cierto? Y tenemos entonces, primero, 121.18 gramos de neón. 121.18 gramos de neón. Como están gramos, debemos pasarlo, gramos de neón, pasarlo a moles de neón. Y usamos nuestra relación. 20.18 gramos de neón corresponden a una mol. 20.18 gramos de neón corresponden a una mol. Y esto me da 6.004 moles de neón, porque gramos de neón lo disminuyo con gramos de neón. De manera análoga, resuelvo los otros dos, es decir, 84 gramos de amoníaco, de metano, 84 gramos de metano, abajo que quiero eliminar, con moles de metano que quiero encontrar. Y uso 16 gramos, corresponden a una mol. Perdón, esto quedó muy torcido. 16 gramos corresponden a una mol. Gramo de metano con gramo de metano. Y resuelvo 84 partido 16. Me da 5.25 moles de metano. Y finalmente para el agua, hago lo mismo. 90 gramos de agua. 90 gramos de agua. Y yo sé que puedo pasar gramos de agua a moles de agua usando su masa. 18 gramos mol es su masa molecular. 18 gramos, un mol. Gramos de agua, elimino con gramos de agua. ¿Sí? ¿Esos gramos de dónde los saca de la tabla periódica?
Sí, eso lo saco de la tabla periódica. Voy a hacer rápidamente el ejemplo para agua. Para agua tenemos hidrógeno 1.00, oxígeno tenemos 2 veces 16. Esto me daría, perdón, 2 veces, esto es, escribo al revés. Tenemos 2 hidrógenos por 1.00, me da 2. Y un oxígeno por 16.00 me daría 16 más 2, 18. Bien. Entonces, ahí obtengo mi valor de 18 gramos mol, igual para el metano, igual para el neón. Son ejercicios que habíamos hecho en clase anteriormente, ¿verdad? Entonces, resuelvo esta operación y esto me dice que son 5 moles de agua. Ahora, sigo borrando del ejercicio anterior. Ahora, sabemos que reescribo PV igual a NRT. Debo despejar mi presión, por lo tanto, esto es NRT partido B. ¿Quién es volumen? Perdón, ¿quién es la masa? Sería la suma de los tres componentes de mi mezcla, 6.004 más 5.25 más 5. Eso me da, no tengo valor, 6.004 más 5.25 más 5. 16.254. Esas son las moles totales. Es decir, 16.254 moles por mi R, 0.082 atmósfera litro, partido mol Kelvin. Recordemos que este número siempre va a ser el mismo, multiplicado por mi temperatura. Mi temperatura, 300.15 Kelvin. 300.15 Kelvin. Y todo partido, mi volumen, que mi volumen, recordemos, eran 12 litros. Verificamos unidades, mol con mol, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y me queda entonces mi presión en atmósferas. Esto, por esto, por esto, todo dividido 12. Esto me da 33.34 atmósferas. Ya tengo mi presión total del sistema. Y me queda entonces resolver la última pregunta, fracción molar y presión parcial de cada gas. ¿Cómo hago esto? Y me van a disculpar, nos retrasamos un poco, me va a demorar 2 minutos explicando esta última parte. Tenemos nuestros 3 gases, neón, metano y agua, ¿cierto? ¿Sabemos las moles de cada uno de ellos? Sí. Tenemos para el primer caso 6.004, lo calculamos antes, 5.25 y 5.00. Y también calculamos que sus moles totales daban una suma de 16.254. Ahora, la pregunta primera es, fracción molar. Y segunda pregunta, presión parcial. Fracción molar. ¿Cómo definimos fracción molar? Los moles de cada componente frente a los moles totales. Y la presión parcial será la presión total por la fracción molar. Y nos queda entonces simplemente dividir moles de cada componente entre moles totales. 6.04 partido 16.254, 0.37. 5.25 partido 16.254, 0.32. Y para el último caso, 0.31. Si sumo los 3 componentes, obtengo un valor de 1. Bien. Luego, finalmente me dice presión parcial. ¿Conozco mi presión total? Sí, la conozco, la calculé. 33.34 atmósferas.
Mi presión parcial, ¿quién es? Mi presión total, 23.34 por la fracción molar. En este caso, 0.37. Multiplico, esto me da 12.34. Para el segundo, 0.32 por 33.34 me da 10.67 y para el último 10.36. Todo esto en atmósferas. Entonces a la pregunta de cuál es la fracción molar de cada compuesto, 37, 0.32, 0.31. Y sus presiones, 12.34, 10.67 y 10.36 atmósferas para cada hora. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este documento va a estar subido al final de la presentación para que lo tengan y puedan revisarlo después con más calma. Bien. Si no hay preguntas, entonces pueden escribir presente quien no haya escrito presente en el chat y nos veríamos el lunes. Tienen ayudantía, recuerden. Voy a estar igual conectado por si necesitan algo, pero normalmente estarían trabajando con Daniela, que es su profesora ayudante. Bien. No, la rúbrica, en teoría, debería subirse hoy. Estoy esperando que la escuela me la envíe, pero debería estar subida hoy para que ustedes ya empiecen a trabajar a partir del lunes, que ya deberían tener sus respectivos grupos. Si no, el lunes automáticamente van a aparecer bien los grupos de trabajo.